Bendiciones, hermanas, es un gusto poder acercarnos a ustedes por este medio. Gracias al Señor podemos compartir la palabra y poder escucharnos acerca de la palabra todos. Vamos a hablar acerca hoy sobre algo que me ha estado impactando mucho estos días. De Dios hace milagros en medio de las dificultades. Pero me gustaría que primero oremos para que el Señor nos hable a cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús nos acercamos a ti confiados, sabiendo que tú estás obrando en nuestras vidas, sabiendo que tú tienes el control, el dominio de todas las cosas en nuestra vida, Señor, y que nada se escapa de tus manos. Así que estamos confiados en ti, agradecidos, Señor, en ti, sabiendo, Padre, que tú has sido bueno y que hasta este día tú no nos has dejado. Hasta este día hemos tenido lo necesario para seguir adelante, para caminar, Señor, y seguir caminando en fe, sabiendo que tú eres nuestro Dios, nuestra fortaleza, nuestro Padre que nos ayuda en todo. En el nombre de Jesús, gracias por esta palabra que recibimos hoy, porque eres tú, oh Dios, el que nos habla por tu Espíritu Santo a través de tu palabra a cada uno de nosotros según nuestras necesidades, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero hablar acerca de Dios hace milagros en medio de las dificultades. Y me gusta mucho una porción que estuve leyendo porque yo me sentía últimamente temerosa de un proyecto que yo tengo. Y yo he estado buscando al Señor, diciéndole: Señor, ¿qué hago? Tu guianza, tu sabiduría, no quiero equivocarme. Y por momentos me sentía afligida y encontré un versículo que se hizo rema a mi vida. Y entonces quiero compartirlo con ustedes. Estamos hablando en Salmo 56. Vamos a leer Salmo 56 y 57. Dice: Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devorarían el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré tu palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos, como quienes acechan a mi alma. Pésalos según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día que yo clamare. Esto sé, que Dios está por mí. En Dios alabaré tu palabra, en Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanza, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Capítulo 57. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma. En la sombra de tus alas me ampararé, hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará.
de la infamia del que me causa, del que me acusa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Mi vida está entre los leones. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios. Sobre toda la tierra sea tu gloria. Red han armado a mis pasos. Se ha abatido mi alma. Hoyo han cavado delante de mí. En medio de él han caído ellos mismos. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta. Salterio y arpa. Me levantaré de mañana. Te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Estamos leyendo Salmos 56 y 57 y habla sobre la oración de la confianza que podemos tener en Dios. Lo que a mí más me impactó fue el versículo 3 en el capítulo 56, que dice: en el día que temo, yo en ti confío. Y esto me gusta mucho porque es una decisión. Cuando yo temo, porque somos humanos, entonces tenemos temores de ciertas cosas. Así como los niños tienen temor a subirse a algo y caerse, nosotros como humanos, de acuerdo a nuestra edad, tenemos cierto tipo de temores y que debemos descansar en Dios. Debemos descansar en el Señor. Pero ¿cómo lo hacemos? Es una decisión. Es una decisión que yo voy a tomar. ¿Confío o no confío en Dios? Conozco su palabra, pero no es suficiente conocer la palabra. Primero yo debo confiar. Yo debo conocer la palabra, pero debo entonces también creerla. Si yo la creo, yo voy a confiar en Dios. Y por eso me gusta a mí este versículo que dice: el día en que yo temo, entonces yo confiaré en el Señor. Yo estoy decidiendo confiar en Dios y esto se hizo rema en mi vida y fue tan importante porque me dio paz. Cuando nosotros decidimos confiar en Dios, el Señor nos va a dar de su paz. Y la paz del Señor es tan importante porque nadie más nos puede dar la paz que Él da. Las cosas pasan, algunas circunstancias nos pueden traer paz, pero es pasajera, mientras que la paz del Señor es permanente. Y cuando el Señor nos habla, esa palabra es permanente, nunca va a ser una palabra pasajera. Y cada vez que nosotros nos recordemos, vamos a saber que esa palabra del Señor sigue siendo presente en nuestras vidas. El otro versículo que me gustó mucho es el versículo 4 del capítulo 56, que dice: en Dios alabaré tu palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Si el Señor dice que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, ¿qué puede hacernos el hombre? Nosotros debemos confiar en el Señor. Y recordemos que Dios es grande y maravilloso y que Él está con nosotros. Y por eso me gusta el Salmo 18. Salmo 18 del 1 al 2. Que dice: te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Mi Dios, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio.
Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos, quien es Dios, mi fortaleza. Cuando nos sentimos que nosotros no podemos más, porque todos llegamos a un punto en que no podemos más, en que necesitamos la guianza del Señor, en que necesitamos una palabra que el Señor nos ayude a seguir adelante. Todos en algún momento la necesitamos y debemos de estar conscientes de que ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios para mí? ¿Quién es Dios para usted? ¿Quién es el Señor? No solamente alguien que conoce, sino que hay que vivirlo, saber que el Señor es mi roca, saber que el Señor es mi castillo, y está hablando de una protección, ¿verdad? No cualquiera puede derribar un castillo. ¿Por qué? Porque tiene unas paredes gruesas, sólidas, igual la roca, fuerte. Hay rocas tan grandes que no las pueden mover. Algunos usan hasta dinamita, pero no todos pueden mover esas rocas. Y entonces esto es el Señor, y mucho más fuerte que lo natural. En lo natural las rocas son fuertes, rocas gigantes, que el hombre por sí solo no la podría mover. Y también es un castillo, el castillo, la fortaleza del castillo, la protección que brinda un castillo. Y el Señor es para nosotros una protección. El Señor es para nosotros una fortaleza que nadie puede mover. ¿Y qué podría entonces hacerme el hombre si yo creo que el Señor es mi roca, que el Señor es mi castillo? Entonces, cuando nosotros creemos esto, estamos actuando en fe. Cuando sabemos que el Señor es mi libertador, el Señor ya nos hizo libres de cualquier cosa, libres a muchos de los vicios. Cuando sabemos que el Señor nos ha hecho libres, no vamos a volver atrás. Porque el Señor ya nos hizo libres. No podemos volver atrás. Si dejamos de confiar en Dios, entonces vamos a retroceder. Pero una persona que está firmemente puesta en la palabra de Dios, no va a retroceder. Porque sabe quién es Dios. Sabe lo que el Señor ha hecho en su vida. Y yo recuerdo, mi papá dejó de fumar y nunca más lo vi probar un cigarro, porque el Señor lo hizo libre. Y eso ya tiene años, más de 20 años, unos 25, 30 años, no sé. El Señor lo hizo libre. Y desde el momento en que el Señor lo liberó del vicio del cigarro y él quiso volver a probar, ¿verdad? Él ya no pudo. ¿Por qué? Porque es Dios el que hace la obra. Cuando el Señor hace algo, nadie lo puede deshacer. Porque nosotros debemos creer esto, que el Señor es el que hace milagros en medio de las dificultades. El Señor está obrando y muchas veces creemos que no está haciendo nada. Y nosotros mismos decimos, Señor, ¿dónde estás? Pero el Señor está obrando. Debemos recordar, nuestro tiempo jamás va a ser el tiempo del Señor. Porque nosotros vamos apresurados. Nosotros estamos apurados. Pero el Señor sabe cuándo, cómo, dónde, con quién. Nosotros no. ¿Qué debemos hacer? Confiar en el que sabe dónde, cómo, con quién, cuándo. ¿Quién lo sabe? El Señor. Porque nosotros no conocemos el futuro. El Señor lo sabe todo. Nosotros no sabemos cómo va a ser el día de mañana. El Señor sí lo sabe. Entonces nosotros debemos confiar en Dios, que Él es nuestro escudo. El que conoce a Dios sabe que es nuestro escudo.
Y esto a mí se me viene a la mente nada más el platillo que usa el Capitán América. Pero el Señor es nuestro escudo y nos cubre completamente todo. No solamente un platillo que me cubre el frente. El Señor me cubre el frente, el Señor me cubre la espalda, el Señor me cubre los lados, me envuelve. El Señor nos va a envolver y va a ser nuestro escudo contra cualquier ataque. El Señor nos va a librar. El Señor es mi fuerza, la fuerza de mi salvación. Es un alto refugio. Todo esto habla sobre protección. El Señor es nuestro protector. Y nosotros debemos confiar en Dios, que es nuestro protector. ¿Cuántos hemos confiado en Dios a través de estos meses que hemos vivido en este año? Un tanto completamente diferente. Un año que nunca habíamos vivido, todos al mismo tiempo, situaciones completamente diferentes, pero confiando en que el Señor tiene el control, confiando en que el Señor sabía qué es lo que estaba pasando en nuestra vida y nuestras necesidades y lo que íbamos a necesitar. Con temor, claro. En algún momento tuvimos temor de salir a la calle. En algún momento tuvimos temor de ir a comprar provisiones, de salir por lo menos aunque sea a la tienda, porque existía el temor. Pero ¿qué es lo que teníamos que hacer? Comenzar a creer en Dios, comenzar a poner en acción la palabra que ya conocemos. Y por eso es importante estar llenos de la palabra, porque si estamos llenos de la palabra, entonces sabemos qué es lo que el Señor tiene para nosotros. Sabemos lo que el Señor ha dado, la provisión de protección, de salud, de libertad, para todo, aún cosas económicas. Todo el Señor tiene el control. Y esto a mí me gusta mucho, de que dice en el versículo 56, versículo 9 del capítulo 56, dice: serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Esto sé que Dios está por mí. ¿Cuándo van a ser vueltos nuestros enemigos? Cuando yo clamo. ¿Qué hay que hacer? Tener fe, hacer algo. La fe va a tener siempre una acción. ¿Cómo demostramos nuestra fe? Con las acciones. Cuando nosotros vamos y clamamos al Señor, el Señor va a actuar. Y dice que en ese momento van a retroceder nuestros enemigos. Yo recuerdo en los meses que estaba la depresión tropical y que no se calmaban las lluvias, llegué a sentir una presión tan fuerte porque mi hermana no estaba. Mi hermana andaba trabajando y son allá casi pegado a Honduras, no sé, está en la Unión, y estaban todas las inundaciones, y yo llegué a sentir tanto temor porque a unas cuantas calles de donde ella estaba habían inundaciones, y yo había visto videos de cómo se llevó a unas personas el agua, y entonces a mí me entró una angustia. Yo no hallaba qué hacer, hasta que recordé la palabra y me fui, me hinqué. Yo dije: Señor, tú tienes el control, tú la cuidas, tú eres el que la guarda de todo accidente, de todo problema. Y entonces comencé a sentir la paz de Dios. Comencé a sentir que esa presión de ese temor se fue. Pues claro que nosotros tenemos temores, pero ¿qué es lo que hay que hacer? Clamar. Clamar al Señor, y el Señor va a actuar, y comienzan a retroceder nuestros enemigos. Comenzó y se retrocedió el espíritu de temor en mi vida, porque yo sentía que era un espíritu de temor que me estaba atacando. Y el Señor, gracias a Dios, el Señor guardó a mi hermana. No tuvo ningún problema sobre esas inundaciones cerca de donde ella trabaja.
Entonces, el Señor está actuando en nuestras vidas. El Señor tiene el control de todas nuestras vidas. Veamos ejemplo, veamos el último versículo en el capítulo 57, versículo 2 y 3. Dice: clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. ¿Quién lo hace? El Señor. ¿Cuándo? Cuando yo clame. Cuando yo actúe en fe. Entonces van a retroceder nuestros enemigos. El capítulo 57, estamos en Salmo 57, versículos 7 al 11, dice: pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, Señor. Cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Nosotros tenemos que estar dispuestos a alabar al Señor. El Señor es digno de recibir alabanza. El Señor es digno de recibir adoración. No importan las circunstancias que estemos viviendo, porque esto va a demostrar que tenemos un corazón agradecido. Y dice aquí: pronto está mi corazón, oh Dios. Nuestro corazón debe estar dispuesto a alabar al Señor. Muchas veces es bien difícil tomar la decisión de hincarnos y comenzar a alabar al Señor, de hincarnos y comenzar a clamar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tomar la decisión de hacerlo. Y yo tengo acá unos ejemplos. Dice: ejemplo de milagros en medio de las dificultades. Veamos Segunda de Reyes 4:17. Está hablando acá sobre 4 del 1 al 7. El aceite de la viuda. Segunda de Reyes 4 del 1 al 7. Dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Clamaré, declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas a todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponle la otra. Ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella con sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo un hijo suyo: tráeme una otra vasija. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. ¿Qué es lo que hizo el Señor? Un milagro. Un milagro de provisión, un milagro de abundancia de aceite. ¿Cuándo? En medio de las dificultades. Yo no sé, pero esa mujer tenía una gran aflicción en su corazón de que se fueran a llevar a sus hijos como siervos para pagar la deuda que ellos tenían. ¿Quién quisiera que le quitaran a sus hijos para que fuera a trabajar como un siervo?
El dolor de madre que ella sentía era bastante grande. La aflicción de madre que ella sentía era bastante grande. Pero ¿qué hizo? Actuó en fe. Actuó porque solo tenía una vasija de aceite. Pero fue obediente. Fue obediente. Hizo lo que el profeta le dijo. No comenzó a decir, pues que sí, lógico. Y ahí cuando nosotros tenemos problemas, cuando nuestra mente le gana a la palabra del Señor, porque la palabra del Señor muchas veces va a ir contraria a lo que nosotros estamos diciendo, a lo que el Señor, a lo que nosotros pensamos en lo natural. Y entonces aquí el Señor hizo un milagro de provisión, un milagro económico, un milagro de abundancia. ¿Cuándo cesó el aceite? Hasta que ya no había más que llenar. ¿Cuántas vasijas llenó? No lo sé, pero fueron muchas. Fueron muchas porque todavía le iba a sobrar dinero para poder vivir ella con sus hijos. El Señor no es escaso. El Señor hace las cosas grandes para nosotros y no es escaso, porque la mentalidad del Señor no es escasa. Nuestra mentalidad es escasa y debemos aprender a confiar en Dios y ver mucho más allá de las circunstancias, ver mucho más allá de lo natural. Tenemos que aprender a confiar en el Señor. ¿Qué hizo el Señor? Milagro en medio de las dificultades. La mujer estaba angustiada y el Señor le dio paz. A través de estos milagros el Señor le dio paz y ella quedó con sus hijos libres. ¿Qué hizo la viuda? Creer, obedecer. ¿Qué es esto? Tener fe y actuar. ¿Qué debemos hacer nosotros? Tener fe y actuar todo el tiempo. La fe va a demostrar. La vamos a demostrar con nuestras acciones. No es que andemos diciéndole a todas las personas yo tengo fe porque mira estoy actuando. Simplemente nuestras acciones van a decirle al Señor yo realmente tengo fe. Y va a ayudarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Dificultades que hemos tenido en este año, muchas. Pero usted puede contar los milagros que el Señor hizo. No enfocarnos en todo lo de este año, sino que enfocarnos en los milagros que el Señor hizo para nosotros, ¿verdad? El milagro que el Señor hizo mientras estábamos en cuarentena. Yo puedo decir que tuvimos varios milagros. Primero, mi papá se enfermó, problemas de azúcar, después tenía problemas de respiración, problemas en el cuerpo para movilizarse, la debilidad, y el Señor lo levantó. Yo recuerdo la angustia que sentíamos aún cuando ni siquiera sabíamos realmente en qué hospital estaba, porque nos habían dicho que estaba en un hospital, y cuando, gracias a Dios, teníamos un contacto dentro del hospital y comenzaron a buscarlo, no estaba. Y lo buscaron hasta en la morgue y no lo encontraban. Y cuando a mí me dijeron, mire, no encontramos a su papá, la angustia que llegué a sentir, y comencé yo, Señor, ¿qué hago? Porque lo primero que tenemos que hacer es decir, Señor, ¿qué hago? Y entonces fuimos de donde lo habían trasladado y nos dijeron que estaba en otro hospital, a 2 horas de camino desde la casa. Pero el Señor lo sanó. El Señor lo mandó a un hospital ideal donde lo iban a atender correctamente, donde lo iban a atender de acuerdo a la necesidad que él tenía. Y el Señor lo ha levantado, anda caminando, cada vez está mejorando mucho más. ¿Pero quién lo hace? El Señor. El Señor hizo el milagro. En medio de todas las circunstancias, el Señor lo ha levantado. Otro milagro que yo podría decir, nosotros, por ejemplo, yo podría decir que me enfermé porque perdí olores, perdí sabores,
Por una semana tenía dolor de cuerpo. Pero yo, gracias a Dios, yo decía, Señor, mis hijos, no quiero que mis hijos tengan algún problema. Pero gracias a Dios en mi casa, mi esposo no se enfermó ni de gripe, nada. Mis hijos, ni gripe, nada. Y yo les daba de comer, yo pasaba con ellos. Con mi niño hacíamos tareas, pasábamos juntos todo el tiempo. Milagros que el Señor hace en medio de las circunstancias adversas. Y es más, yo no tuve mayor problema. Y es ahí cuando comenzamos a valorar todo lo que el Señor nos ha dado. ¿Qué es lo que el Señor nos ha dado? Los sentidos. Poder oler, poder sentir sabores. Qué importantes son. Pero se vuelven tan normales, tan naturales, que no le damos gracias al Señor por todo esto. No le damos gracias al Señor por cada una de estas cosas que estamos acostumbrados a tener. Entonces yo le digo, gracias Señor, porque puedo ver, porque puedo sentir, porque puedo oler, porque puedo saborear, porque puedo tocar. De todo es gracias al Señor, porque el Señor nos ha dado esa posibilidad de poder sentir, ¿verdad? Los 5 sentidos, qué importantes son. Entonces cuando estamos en esas circunstancias es cuando valoramos todo lo que el Señor nos ha dado, porque qué feo es no sentir ningún sabor. Comer solo por la necesidad de que el cuerpo no se debilite, porque no siente sabor. Oler, por más profundo que usted quiera oler y no sentir nada. Qué feo. Es muy feo. Pero siempre sabiendo que el Señor tiene el control de todo en nuestras vidas, ¿verdad? El Señor hace milagros en medio de las circunstancias adversas. ¿Qué podría decir? Mi hermana no tuvo ningún problema con tanta lluvia, que habían derrumbes, que calles cerradas, que había inundaciones, y ella viaja, son 4 o 5 horas de viaje para ir a su trabajo, y el Señor la guardó, el Señor cuidó de mi hermana, ¿verdad? ¿Qué es lo que el Señor nos ha dado? El Señor puede cambiar las circunstancias en medio de las situaciones adversas. Nosotros podemos vivir bien en medio de las dificultades. ¿Qué debemos hacer? Actuar en fe. Y yo he visto a muchos hermanos ser bendecidos en medio de las dificultades. ¿Por qué? Porque el ambiente, el Señor puede hacer que todas estas circunstancias sean favorables para nosotros. Ejemplo, quienes recibieron el bono del dinero que estaba dando el gobierno. El Señor pudo darle la provisión a muchos hermanos a través del gobierno. Quienes reciben todavía la canasta básica o los víveres que están dando todavía del gobierno. A mí me parece chistoso porque hace 2 semanas vino la primera vez a mi casa la canasta. Y yo digo, pero Señor, nunca nos faltó nada. Y nosotros ya salimos a trabajar. Y en otros lugares llegó por 3ª vez la canasta. Pero a nosotros no nos faltó nada. El Señor puede actuar en medio de las circunstancias adversas. ¿Qué tenemos que hacer? Confiar. Que el Señor puede hacer que los préstamos que está dando el gobierno le sea favorecido a usted para reactivar su negocio, para sacarlo adelante, porque el Señor va a usar las circunstancias para bendecirnos, ¿verdad? Veamos Primera de Reyes 17, del 1 al 7. Y dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy,
que no habrá lluvia ni rocío estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues está frente al Jordán. En el versículo 5, y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. ¿Qué es lo que el Señor hizo? Mandó cuervos. Completamente ilógico para el ser humano. Pero como el Señor no va de acuerdo a nuestra mentalidad, no importa. Pero ¿qué es lo que hizo aquí Elías? Obedecer. ¿Qué debemos hacer nosotros? Obedecer lo que el Señor le diga. Si el Señor le dice que regale la última libra de frijoles que tiene en su casa a alguien que la necesita, hágalo. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que usted necesita sus frijoles. Y el Señor le va a mandar mucho más de lo que usted ha dado. El Señor multiplicó la harina y el aceite por muchos días. Veamos esto en Primera de Reyes 17, del 8 al 16, que es lo que sigue. Porque Elías, como ya no había agua en el arroyo que estaba seco, el Señor lo mueve de ese lugar. ¿Por qué? Porque el Señor tiene el control de todo. ¿Qué es lo que le dice? Que vaya donde esta viuda de Sarepta, que también necesita ayuda, porque ya tenía lo último para ella y su hijo. Dice en versículo 8, vino luego a él palabra de Jehová, diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía unos leños para entrar y prepararlo para mí y mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no temas, no tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Y de ello para una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y entonces ella obedeció, y tuvieron por muchos días harina y aceite, y comieron los tres por muchos días. ¿Por qué? Porque el Señor tiene el control de todas las cosas. Él conoce nuestras necesidades. El Señor sabe lo que nosotros necesitamos. ¿Qué debemos hacer? Confiar. ¿Qué hizo la viuda? Obedecer. ¿Por qué? Porque creyó la palabra. ¿Qué conoce usted de la palabra del Señor? Confía en la palabra del Señor. Si el Señor dice
que Él nos va a cuidar. Confiemos en el Señor. Que Él es nuestro proveedor. Confiemos en el Señor. Que Él es nuestro protector. Confiemos en el Señor. ¿Qué es lo que debemos hacer? Obedecer la palabra. Buscar la guianza del Señor. Tener fe. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar al Señor. Es lo que dice Hebreos 11:6. Que si nosotros creemos, debemos confiar en el Señor. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador del que le busca. Es un verso muy conocido, pero quizás un verso que no todos los que lo conocen lo ponen en acción. ¿Por qué? Porque cuando ya necesitamos actuar en fe, nos detenemos. Porque cuando ya necesitamos confiar y actuar en fe, viene el temor y muchas veces nos ha ganado el temor. Pero nosotros debemos ser valientes, sabiendo que somos hijos de Dios, sabiendo que el Señor tiene el control de todas las cosas en nuestra vida y que Él conoce nuestras necesidades. No debemos enfocarnos en las dificultades, no debemos enfocarnos en las circunstancias. Un día salimos con mi niño y fuimos al parque y se encontró con otro niño que me dio tristeza de cómo el niño hablaba, porque dijo, en medio de la conversación de niños, el otro niño le dijo, es que la vida está tan difícil. Y yo pensé, ¿qué sabe un niño de 7 a 10 años de la dificultad de la vida? Pero son las circunstancias que él ha vivido, son lo que él escucha de sus familiares. ¿Qué dicen nuestros hijos? ¿Verdad? ¿Cómo escuchan que nosotros hablamos? Nuestros hijos escuchan que hablamos en fe, que actuamos en fe, que oramos pidiendo la sabiduría del Señor. ¿O nuestros hijos están hablando sobre las dificultades de la vida, aun cuando ellos deberían de disfrutar la niñez? Pero ellos van a hablar de lo que ven y escuchan en su casa. Si su hijo lo ve orar, él va a orar. Si su hijo lo ve que cree en el Señor, él va a creer en el Señor. ¿Por qué? Porque somos la guianza. La guianza no solamente en palabras, sino que también en hechos. Y nosotros no debemos confiar e enfocarnos en las circunstancias, sino que debemos saber que el Señor usa las circunstancias adversas para bendecirnos. Es lo que el Señor hace. Es lo que nosotros debemos creer y estar firmes. ¿Cómo vamos a estar firmes? Leyendo la palabra. ¿Cómo vamos a estar firmes? Creyendo en el Señor. Esta es la palabra que yo tengo hoy para este día, que el Señor va a usar las circunstancias para bendecirnos. ¿Qué debemos hacer? Creer en Dios. ¿Qué debemos hacer? Actuar en fe. Así que, hermanos, los invito a que no tengamos temor. El día en que tengamos temor, debemos clamar al Señor para que nosotros podamos vivir en paz, sabiendo que el Señor tiene el control de todas las cosas en nuestras vidas. Un gusto poder acercarnos a ustedes a través de este medio. Esperamos verlos pronto. Estamos con ansias de poder verles, de poder estar cercanos, de poder platicar, y que el Señor nos bendiga, que el Señor le guíe, que el Señor le ayude a seguir adelante, confiados en que Él tiene el control de todas las cosas. Recuerde toda la palabra que usted conoce a través de las predicaciones, a través de leer la palabra, a través de lo que ha recibido directamente del Señor. Pongámoslo en práctica. Vivamos por fe, en obediencia a lo que el Señor hace en nosotros.
Amén. Así que nos vemos pronto, espero nos veamos pronto y saludos a todos los hermanos. Bendiciones.